Social. Yo hago con mi vida lo que me da la gana. Larry te trajo aquí para burlarse de ti. Usted está confundido. Julieta dice que Esther no existe. ¿Qué? Encontré a Esther. Para algo están los amigos a primera vez. ¡Ay! Listo, Errol. Buenas tardes. Presentación Cineforo Esther en alguna parte, 5 de noviembre del 2020, hora 4 p.m. Muy buenas tardes, Cine. En el campus del Departamento de Promoción Estudiantil de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y el subsistema de bibliotecas de la Facultad de Ciencias Sociales, agradece su compañía en esta tarde de Cineforo, hoy con la cinta titulada Esther en alguna parte, dirigida por el cineasta cubano Gerardo Chijona. Esta obra tuvo en el 2013 los galardones a la mejor película y al mejor guión durante la 16ª edición del Festival de Cine de Los Ángeles. Es un filme atractivo que hace pensar y recapacitar con el universo complejo de la tercera edad. Para ampliar sobre este argumento, hemos invitado a los académicos Maribel León Fernández y Mauricio Blanco Molina, ambos con amplia experiencia en temas de envejecimiento y vejez. Antes de conceder la palabra a nuestros invitados, me referiré brevemente a cada uno de ellos. El señor Mauricio Blanco Molina actualmente es académico investigador de la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional, Costa Rica. Es coordinador de proyectos de investigación, extensión y docencia en temas de envejecimiento y vejez. Coordina la Red de Investigación en Envejecimiento de la UNA. Su producción académica versa principalmente en temas asociados a la salud mental en población adulta mayor, envejecimiento saludable, funcionamiento cognitivo durante la vejez, viejismo y ancianismo. Posee un doctorado en psicología por la Universidad de Valencia, España, y una maestría en gerontología e investigación en psicología por la Universidad de Costa Rica. Por su parte, la académica Maribel León Fernández es la creadora, fundadora y coordinadora del Programa de Atención Integral de la Persona Adulta Mayor, PAIPAM, en el Centro de Estudios Generales de la UNA. Es miembro del Sistema Nacional Técnico, del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, CONAPAM, Presidencia de la República de Costa Rica. También es miembro de la Subcomisión de la Persona Adulta Mayor, Comisión de Vicerrectores de Extensión y Acción Social. Es miembro del equipo que elaboró el documento base para la Red de Atención Progresiva para el Cuidado Integral de las Personas Adultas Mayores en Costa Rica.
Forma parte del equipo de apoyo de CONAPAM, impartiendo charlas y talleres de sensibilización sobre envejecimiento y vejez. Miembro fundadora de la Red Iberoamericana de Programas para Mayores, RIPOM, miembro de la Red de Investigación en Envejecimiento, RIE. Posee un doctorado en educación con énfasis en mediación pedagógica de la Universidad de La Salle y una maestría en gerontología de la Universidad de Costa Rica. Es catedrática, docente, investigadora y extensionista de la Universidad Nacional. Sin más preámbulo, los dejo con nuestros expertos de esta tarde. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias por invitarnos a este cineforo de esta película Esther en alguna parte. Quiero referirme primeramente un poco a manera de introducción a la parte de cómo Costa Rica se encuentra en un envejecimiento poblacional, en el cual las personas adultas mayores cada día son más y la parte de la niñez y adolescencia disminuye. Eso es importante tomar en consideración porque si bien es cierto, las personas mayores están aumentando, la imagen que tenemos de las personas mayores no es la mejor que podamos tener como sociedad. A pesar de que se han hecho tantos intentos de sensibilizar a la sociedad para que empecemos a mirar con otros ojos a las personas adultas mayores, todavía nuestro lenguaje, todavía nuestras acciones manifiestan que tenemos muchos mitos y estereotipos que tenemos que superar, que tenemos que romper. Esta imagen de la persona adulta mayor, por un lado negativa, que es toda la parte de un deterioro, de una serie de pérdidas, etcétera, y por otro lado una imagen positiva en la cual hay un envejecimiento basado en estilos de vida saludable, que pueda ser, digamos, la mejor posible. Sin embargo, a veces como que gana terreno una imagen negativa de la persona adulta mayor. Es importante tomar esto en cuenta a la hora de mirar la película y de analizar la película, porque allí tenemos que empezar a visualizar, en lugar de un envejecimiento negativo o ver uno saludable, ver la diversidad que existe. Como dijo Sandra Wenchuan de la CEPAL, estamos ante vejeces, no es una sola vejez la que se vive. Tenemos diferentes tipos de envejecimiento, porque así como todos los que estamos hoy conectados aquí, cada uno tiene un ritmo y un tipo de envejecimiento. Hemos envejecido diferente, hemos tomado decisiones distintas y por lo tanto vamos a tener una vejez cada uno distinta. Y precisamente en la etapa de la vejez es donde se incrementan las grandes diferencias en las personas, porque si bien es cierto, desde la niñez somos muy distintos y somos como personas distintas, en la vejez aún más. Sin embargo, esos mitos y estereotipos lo que hacen es más bien generalizar y dar una sola imagen de persona adulta mayor que muchas veces, como les digo, no es la mejor. En esto también debemos de tomar en cuenta que las familias han cambiado, las dinámicas familiares han cambiado, las familias como tales se han conformado de diferentes maneras. Y la persona adulta mayor en estos momentos, aquella que no está asumiendo su envejecimiento saludablemente, podría encontrarse en una soledad, como la que se encuentran los personajes que vamos a ver en esta película, ¿verdad? Y que entonces vamos a ver que a pesar de que esté uno con su familia, la soledad, el aislamiento es otra situación. Una cosa es la soledad y otra cosa es el aislamiento. Entonces, no sé si Mauricio quisiera referirse un poco precisamente a esta soledad, ¿verdad? A este aislamiento por parte de los personajes para ir calentando motores con los diferentes temas que queremos trabajar. Mauricio. Hola. Bueno, Hola. Muchísimas gracias igual por la invitación. Gracias Maribel por la excelente introducción que haces en el contexto de la Costa Rica envejecida, mundo envejecido y pues la realidad no tan clara para las personas adultas mayores en un contexto, ¿verdad?, donde se les discrimina por edad o por las diferentes razones de discriminación que vivimos los seres humanos. No solamente por edad. Realmente, pues me gustaría referirme al contexto donde se desarrolla esta historia, ¿no?
pues Cuba es uno de los países más longevos de Latinoamérica, sino está entre los grupos de los 4 países donde la curva poblacional ya superó en la lógica de la pirámide, donde hay mayor existirá mayor cantidad de personas mayores de 60 que de otros grupos etarios. Un país, ¿verdad? Con muchísimas dificultades en términos sociales y económicos, y con ventajas de otros tipos, ¿no? Pero creo que este contexto en el que se vive Cuba, en La Habana, en la ciudad de La Habana, donde se ven a lo largo de la historia unas realidades muy particulares, ¿verdad? A los que hemos tenido la posibilidad de ir a La Habana, vemos que hay múltiples versiones y diferentes formas de envejecer o vivir en La Habana, pero sabemos que la población adulta mayor es una población que vive con muchísima carencia económica en este país, y precisamente también ahí es como los cubanos o los de La Habana, es claro cómo se la van jugando. Ellos tienen sus propias formas de expresar esto, pero es la sobrevivencia del día a día. Se nota, ¿verdad? También en la película. Y bueno, en este caso se describen un par son 2 personajes principales, ¿no? Donde denota también la visión. Me agradó mucho que fueran hombres, ¿no? Porque suelen hacerse películas donde principalmente la figura clave de la historia suelen ser mujeres, y aquí el tema de la masculinidad también toca temas importantes, ¿no? Los roles asumidos por los hombres mayores, bueno, particularmente es tradicional que no asuman roles de cuidado. Bueno, el actor principal está, ¿verdad? Uno de sus roles que se describe en la película es que él es el cuidador de el hijo de su sobrina. El otro señor, pues, yo no sé si es un discurso muy, muy característico de la versatilidad en estas vejeces que podría hablar, que estabas hablando, Maribel, de cómo podría ser diferente el adulto mayor feliz versus el adulto mayor gigolo versus el adulto mayor enfermo mental versus el adulto mayor. O sea, que el segundo personaje que se llama Larry Poe, ¿no? Creo que así se llamaba, da como diferentes versiones, cortas, pero hay diferentes versiones de esta vivencia. En ambos casos son adultos mayores muy solos, ¿no? En términos de lo que podría ser un círculo social sostenido, sólido, que potencia la salud y el bienestar en la vejez. Las relaciones principales son digamos, con personas de su entorno más familiar e inmediato. Pero a lo largo de la película creo que podríamos seguir discutiendo esto, el tema de los cambios que se asocian a la importancia de las relaciones sociales, pero se cuestiona mucho el significado de la vida y el significado de darle, digamos, sentido a esta fase en función de lo que ha vivido, ¿no? Y bueno, con el personaje principal que es Esther, y digamos esta vida, doble vida que tiene su esposa, y que el amigo entra, ¿verdad? Como a ser parte de esa historia que él no conocía. Pero al final es la discusión de quién soy, para dónde voy, qué me define como adulto mayor. Sí, Maribel. Sí, tal vez en ese sentido rescatar que cuando estábamos hablando de la imagen de persona mayor y la diversidad, se deja ahí de poner de manifiesto cómo en el personal de Larry, ¿verdad? Él asume diferentes personalidades conforme va avanzando en la vida, porque él está, digamos, él como identidad no ha encontrado esa verdadera identidad en sí. Lo mismo que vamos a encontrar es que los papeles, la gente que asumen son caras
pero no son las verdaderas caras. Entonces, lo relaciono mucho con el hecho de que en la sociedad pensamos que todas las personas adultas mayores tienen una misma cara, que son todas iguales, pero no, en realidad a veces la cara que esa persona adulta mayor ha mostrado durante su vida y llegada a la vejez, no siempre es esa su cara, sino que es una cara que yo me he puesto, es una máscara, es el ponernos unas máscaras. Porque Correcto. inclusive el personaje Larry las utiliza diariamente, él las está usando, pero el personaje Don Lino, si bien es cierto, Don Lino está allí en una familia donde lo mandan a dejar el chiquito para que para las clases, que vaya a hacer las compras, etcétera, ¿verdad? Don Lino, ese no es el verdadero Don Lino. Don Lino es otra persona. Él surge al final cuando logra en esa intimidad con su amigo encontrar una nueva forma de ser, porque él era una persona que casi que se manifestó como un trabajólico, ¿verdad? Porque su relación de pareja no era como muy sana con doña Maruja, porque ahí él deja de ver que él estaba solo trabajando y que le dedicaba poco tiempo a su familia. Y entonces, en realidad, él llega a su vejez a asumir una cara o su cara, digamos, cuando se libera y logra entonces después liberarse entre comillas, Mau, no sé cómo lo viste Sí, vos, sí, porque es un liberarse entre comillas, porque llega como a tomar la identidad ahora de Larry, o sea, son ay, personas que no logran tener una identidad durante todo el desarrollo de su vida, ¿verdad? digamos que podríamos plantear que el personaje de Larry es esa necesidad o es, digamos, de cuestionar los modelos tradicionales de lo que es un adulto mayor. Exacto. El adulto mayor con una abierta sexualidad, el adulto mayor que habla del tema, el adulto mayor con problemas de adicción o problemas, ¿verdad? El adulto mayor Perdón que los Sí, interrumpa. En adelante. ese sentido, digamos, por donde lo están diciendo, me llama mucho la atención porque entonces lo digo porque, bueno, yo tengo, hasta hace poco tuve a mis 4 abuelos vivos, digamos, se me murió uno el año pasado, entonces he pasado como toda mi vida muy cerca de, digamos, de adultos mayores, ¿verdad? Ha sido como mi realidad. Pero me parece como bien interesante eso que dice doña Maribel, ¿verdad? En el sentido de que puña, que es cierto que puede que uno tenga en la cabeza, digamos, al adulto mayor que uno conoció, a la figura del abuelito, o que uno ya tiene cierta identidad, pero es que esa gente tuvo un pasado, es decir, los abuelitos no son los abuelitos solos de uno, ¿verdad? Y tuvieron un pasado que uno muchas veces inclusive desconoce, ¿verdad? Y que después va Sí. retomando con el tiempo, cuando uno ya va siendo más grande y se va dando cuenta de que los abuelitos no eran solo los abuelitos, es decir, los abuelitos eran antes de todo fueron personas con sueños, con problemas, con adicciones, ¿verdad? Es decir, son personas como todos nosotros, eso nada más, perdón. Claro, claro, y das en un punto porque a lo largo de los diferentes momentos donde se van como dando, a ver, el amigo Larry le quiere demostrar cuál era su vida, ¿no? La vida de su esposa Maruja, y le va contando como otras realidades de la vejez, ¿verdad? Una persona con demencia, una persona que sigue trabajando, una persona activa, como en algunos casos presentó, de una señora que hacía todavía teatro, cantaba, o sea, que sigue, digamos, participando activamente de la sociedad, o otra persona que sigue trabajando pero en la prostitución, otra persona que, es decir, estas diversas realidades que muy bien dijiste, Maribel, al principio, de las diferentes versiones de la vejez, también nos da cuenta de que cuando hablamos de persona adulta mayor no estamos hablando de edad cronológica, ¿no? Como de una edad a otra edad, sino que hoy en día se sabe muchísimo menos de los grupos de 80 o 90 o 100 o más, que cada vez están incrementando más, que van a ser mayoría en el futuro, y que habla de una necesidad y particular, de necesidades de todo índole, muy particulares que todavía estamos en proceso de estudiar, entender, para tomar decisiones de qué hacer, ¿verdad? Cómo prepararnos, ¿verdad? En este sentido, Costa Rica seguirá una clara dirección del envejecimiento poblacional, y en pocos años, como dijo Maribel, tendremos mayoría de 60 o más,
y mayoría de estas personas que tengan 80, 90 o 100, ¿verdad? Así que no es que cuando ustedes al principio hablaban de tercera edad, eso es una versión o sea, una fase, es como hablar de niñez, primera infancia, segunda infancia, adolescencia, ¿verdad? Cuando hablamos de tercera edad nos referimos solo a unos pocos años de la vejez. Y, Entonces, Mauricio, perdón, disculpando, para tenerlo ajá. como para ir nosotros, como quien dice, hablando bien, cuando hablamos de la vejez, ¿verdad? Entonces, ¿como a qué edad podemos estar hablando como de una vejez ya biológica, ¿verdad? Como en qué tiempo Ajá. humano. Ok, ahí compartimos, esto es una discusión, no está totalmente, digamos, consensuada a nivel nacional o internacional. A nivel nacional se habla, por un lado, por aspectos de legislatura o ley, o por el lado, o por otras tendencias del desarrollo humano. O sea, hablar de 65, porque así lo describe una ley, o hablar de 60, o en otros países de 50 o más. Realmente la descripción suele usarse a partir de los 60 años, incluso porque la Organización Mundial de la Salud, la OMS, los asume desde ahí. Y la Pero, convención también. y la Convención de Derechos de la Interamericana, correcto. Porque había como gente en limbo, ¿verdad? Yo no tengo ni 65, pero no estoy, tampoco tengo 50, estoy como entre los 60, pero incluso los de 50 también podrían, o en este país disfrutan de acceso a programas para adultos mayores. Por ejemplo, en las universidades se aceptan personas de 50 años algunas veces en programas de aprendizaje o dirigidos a la población adulta mayor. Pero nada más para terminar esto, y es realmente la descripción de la etapa como tal, es realmente la etapa más larga del ciclo vital. O sea, se viven muchos años en la vejez. La infancia son pocos años, la adolescencia es muchísimo menos, la adultez joven es también menos, y la adultez media es hoy en día, hablando de la expectativa de vida de los seres humanos, la vejez es la etapa más larga. O sea que, como decía ahora Maribel, es que entramos con miedo por los grandes estereotipos y los distractores que la sociedad actual nos indica de lo que es ser viejo. Entramos perdiendo porque entramos con miedo, ¿no? Y entramos con miedo a una etapa muy larga, ¿sí? Y Sí, Mari. precisamente en este tema del curso de vida, ¿verdad? Donde todo lo que vamos haciendo durante las diferentes etapas viene a traer todo al final, en la parte de la vejez, pero también entender que aquí también en la película se nota que o sea, como dijo Mauricio, si bien es cierto, vamos a vivir en la vejez más años que en todas las otras etapas, y más ahora que la longevidad es hasta los 80, nonagenarios, etcétera, ¿verdad? Hay más personas cumpliendo 100 años cada día más, ¿verdad? Cada día aparecen más. Con esto nos llegamos a lo asunto de las zonas azules, que es otro tema que podríamos tratar más adelante, pero a lo que me refiero en la película, la vejez en la película no se ve como el final, se ve como un principio, porque los personajes llegan a la vejez y empiezan una nueva vida. Vean que Don Lino está en la vejez y cualquiera dice, bueno, ya Don Lino ya no tiene nada, pero Don Lino empieza a vivir. Como decía Mauricio, igual las otras personas que están allí, pues una trabaja en prostitución, la otra está trabajando como actora, la otra canta, la otra el otro, ¿verdad? O sea, nos da una idea, el productor, director, nos da la idea de la vejez no como el final, sino como el principio de algo, y donde todavía seguimos siendo útiles, productivos, seguimos viviendo, que no nos tienen que cortar la vida porque llegamos a los 60 o los 65, ¿verdad? Dependiendo de cómo nos quieran nominar, sino que podemos empezar una vida nueva que va a durar muchos años. Entonces no es que es llegar y decir es la última etapa de la vejez. Por eso, digamos, hablar de tercera edad, de adulto mayor, de no sé qué, ahorita no me acuerdo ya porque todo lo he ido borrando, ¿verdad? No es, digámoslo, no es sano hablarlo porque no me habla de la realidad que están viviendo la gente mayor en este momento, y es ese empezar, reiniciar la vida. Y lo reiniciamos retomando el pasado, que es donde quisiera también ver que mencionáramos la película, donde al llegar a la etapa de la vejez,
yo miro hacia atrás y hay muchos duelos que yo no he resuelto en mi vida y que en la vejez tengo que resolver, porque si no los resuelvo, eso me va a no permitir iniciar ese nuevo proceso de vida, ¿verdad? Entonces, aquí damos mucho con las pérdidas y los duelos, precisamente, Mauricio. Claro, y ahí das en un punto que sí, se va trabajando en diferentes momentos y escenas la concepción de la pérdida del trabajo, la pérdida de la pareja, la pérdida de amistades, la pérdida de la salud física, o del sentido o de la identidad, o sea, quién soy, para dónde voy. Y esto relacionado también con la tradicional visión de la vejez como la muerte, o sea, vejez igual a muerte, ¿no? Sí, como decía Maribel, o sea, la muerte es parte de la vida, entendida como que nos puede llegar en cualquier etapa de nuestro ciclo vital. No necesariamente tenemos que llegar a ser viejos para tener eso como una expectativa real, o sea, solo por estar vivos. Pero eso, lo que pasa es que, o sea, no lo pensamos los jóvenes, no está en el chip, ¿verdad? Y bueno, y cada vez hay mucha investigación, literatura científica y teorías asociadas a lo que piensa y las necesidades psicológicas y emocionales de las personas mayores versus otras etapas de la vida. Es decir, ¿en qué piensan más los adultos mayores? ¿Que piensan solo en la muerte? No, mentira, eso es un estereotipo, ¿verdad? Posiblemente también piensan en proyectos, en metas a futuro y en ganas de seguir, ¿verdad? Desarrollando cosas. Y también, bueno, como dije al principio, dependerá del contexto en el donde vivan. Porque a veces el contexto gana, ¿verdad? No es lo... Y hablando Adelante. de contextos, el contexto de Don Lino era un contexto familiar muy... lo infantilizó, ¿verdad? Porque cuando él se va con Don Larry y que no llega a dormir, llegan bravísimos, ¿verdad? Ay, pero ¿dónde te metiste? ¿Qué hiciste? ¿Verdad? Como que si la autonomía de la persona adulta mayor estuviera sujeta a que lo que están cuidando como que si fuera un chiquito, cuando en realidad la vejez es esa libertad, esa autonomía, esa independencia que le va a permitir a Don Lino, esa ruptura que él hace le permite ser otra persona luego y reinventarse. Claro. Ahí incluso... Una pregunta para los dos. Digamos, en el caso de Costa Rica, ¿verdad? Que hemos visto que cada vez la población se va, digamos, vamos envejeciendo. ¿Se tienen como alguna estadística o algún dato, digamos, de cómo ha ido creciendo esta, digamos, el pico de vida, estadística de vida, o todavía no se ha no se tiene, no sé, pregunto, como sé que en Costa Rica vamos siendo un país cada vez más envejecido, ¿verdad? Y que cada vez hay menos niños y hay más adultos mayores. Sí. Sí, estadística está determinada, la expectativa de vida cada día es mayor, la longevidad es cada día mayor. Ya para el 2025 estaba proyectado que iban a haber muchas personas octogenarias y ya lo estamos viendo, ¿verdad? O sea, el grupo poblacional que más va a crecer son los de 80 años y más. Vea que no es siquiera los de 60, son los de 80 años y más. ¿A partir de cuándo? La proyección era que para el 2020-25 y que el 2040, hablaron después de 2050, pero como Costa Rica, siento yo, ¿verdad? Yo como profesional, creo que las expectativas fueron antes, o sea, antes sucedieron las cosas, antes el envejecimiento poblacional está mucho antes, o sea, no contaron con ese avance. Lo que pasa es que ahora con la pandemia, la cosa va a ser otra. Va a ser otra, porque antes de la pandemia, todas las instituciones habíamos realizado muchos esfuerzos para que la gente mayor asumiera estilos de vida saludable, y entre ellos estaba control médico, tratamientos, rehabilitaciones, todo ese tipo de cosas, que ahora con la pandemia quedaron en stand-by. Correcto. Entonces yo creo que no vamos a tener tantos longevos porque muchos están deteriorándose en su casa, porque no han podido retomar ni la parte de salud física, ni tampoco el grupo de pares, que es donde vengo a la película, porque en la película el grupo de pares
le permite a don Lino estar con otra persona mayor, a él le permite compartir su sentir, su pesar. Ellos se compartieron sus dolores, sus pérdidas, sus sentimientos entre ellos y se ayudaron. Y eso es lo que han hecho muchos grupos como AGECO, los de las universidades, todo esto, centros diurnos, a que la gente mayor allí hablara de sus sentires y sus pesares para poderse rehabilitar y seguir adelante, para resolver duelos muchas veces. Y ahora están solos en sus casas, callados. Sí, las repercusiones de la pandemia son muchísimas para muchísimas direcciones. Y en este grupo poblacional, tal cual lo dice Maribel, bueno, ya sabemos que por su comorbilidad, son de los que resultan ser personas que tienen mayor riesgo por adquirir el COVID. Y bueno, son los que han, digamos, fallecido más a nivel mundial. No solo por eso, digamos, por las tasas de mortalidad, sino precisamente por lo que dice Mari, que a lo largo de muchos años en diferentes regiones del mundo se han invertido muchísimos recursos y las personas ya estaban ganando, ¿verdad?, esos espacios en las comunidades y digamos, en la sociedad, y con la pandemia lo pierden, ¿verdad?, o lo pierden de un día para otro, ¿no? Hay que reinventar la estrategia con la población mayor, desde la virtualidad, desde las tecnologías de la información, pero sabemos que eso no es suficiente, ¿verdad? Así que todavía es necesario seguir estudiando cuáles son las repercusiones, no solo en la población mayor, en diferentes grupos poblacionales, pero, ¿verdad?, yo, incluso Maribel, estamos muy preocupados por esto que está pasando. Y necesitamos también, ¿verdad?, desarrollar propuestas desde las universidades. Sí, siguiendo en el asunto este de los grupos, la importancia que han tenido la gente mayor al tener otras personas con quien hablar, ¿verdad? Porque en este contexto de la película, precisamente ellos buscan y van hablando y van conociendo y van desenmascarando sus vidas, sus dolores, ¿verdad? Pero también pone de manifiesto algo, y es que mucha gente mayor dice, yo no soy feliz, no puedo ser feliz, pero muchas veces tenemos que entender que la felicidad no es un estado, ¿verdad? Son momentos de felicidad, pero que yo lo puedo encontrar y vivirlo. Lo que pasa es que muchas veces las pérdidas y los duelos no resueltos, muchas veces son como anclas que no me dejan zarpar hacia el nuevo horizonte, no me dejan. Entonces, yo no encuentro ese ser, por eso don Lino, cuando asume toda su realidad, su verdad, la verdad de Maruja, que le costó entenderla, pero él la entiende, y también la verdad de Larry, porque igual, ¿verdad? Se quita la máscara el asunto de Larry, pero él se da cuenta de que lo que él creyó que era feliz con Maruja, ¿verdad? Dice, fue momentos que vivió con Maruja feliz, pero no quería decir que ahora en este momento esa felicidad fuera a ser el insumo para su felicidad futura. Tenía que romper con eso, ¿verdad? Tenía que romper con ese pasado ¿por qué se iba a ser infeliz por eso? Maruja vivió su vida, que después podemos hablar del papel de la mujer ahí, ¿verdad? Porque Maruja era ama de casa por un lado y en la noche era la cantante, ¿verdad? Que se descubría y era toda, ¿verdad?, otra mujer, pero en el día era la ama de casa hasta con anteojos, ¿verdad? Y no sé qué más se puso ella. Cuando se pone los anteojos en la película es muy significativo, porque ella se transforma en la mujer, el rol, ¿verdad? Hablando un poquito desde la parte de esta de la Garde y otras, la mujer, la mujer casta, todo el asunto de la mujer ama de casa, la misma que siempre, la que está en el modelo de ama de casa, pero la otra es la que vive su sexualidad plena y resulta que es una mujer bisexual. Ajá. ¿Verdad? Entonces, pero esa situación para don Lino podría haber representado su infelicidad a futuro, pero en la película nos deja ver que al saber eso, más bien él
resuelve esa parte que tal vez tenía ahí, porque cuando está con la señora prostituta, ¿verdad? La adulta mayor que vende sus servicios no prostituta, esa palabra ya no, bueno, Trabajadora sexual. trabajadora sexual, ella le dice, pero ok, nunca tuviste, ella le dice una expresión de algo de los tarros, le pegaron los tarros, nunca le pegaste un tarrito, pegar un tarrito en Cuba significa infidelidad. Entonces ella que le pregunta, ¿nunca le fuiste infiel vos a ella? Y él le dice, no, nunca tuve necesidad, tenía una vida como muy cuadrada. Y Maruja era una mujer que no le gustaba, o sea, vivía esa vida cuadrada, pero tenía otra vida que era de otras formas, en otros momentos. Entonces, esa felicidad que podamos tener nosotros en la vejez, muchas veces depende de cuánto podamos asumir que lo pasado no fue lo mejor, ni fue lo peor. O sea, pasó, lo viví, pero ahora en mi vejez yo tengo que vivir lo que tengo que vivir, sin pensar que todo lo demás es parte de lo que yo tengo que ser hoy para ser feliz como persona adulta mayor. Claro, y de hecho don Lino, eso es lo que le dice en la tumba cuando se está despidiendo, que él le dice, ¿verdad, Maruja? No, que es algo que él también le dijo a Tito, ¿verdad? Que les hizo falta jugar más, ¿verdad? Que bueno, eso también fue una decisión de ella, no contarle su verdad o parte de su verdad a su marido, pero es eso, como eso, de que les hizo falta ahí un poquito, pero bueno, él retoma a partir de ahí y él se va a hacer su vida, él no se muere ahí, ¿verdad? Es como, si ciertamente, como lo dice doña Maribel, es como un renacer de él a partir de un duelo que tuvo que pasar. Porque inclusive, si lo vemos al principio, el puro principio de la película, él se veía como un viejito mucho más, digamos, más viejito, si uno lo ve así, ¿verdad? Hasta los pañales y todo. Y la última escena, como termina, él termina con una cara súper pícara y radiante, ¿verdad? Es decir, y es la misma persona, hasta más viejita, porque ya pasaron unos días, pero él se asumió de forma distinta. Digamos, y me parecía muy bien eso que decía doña Maribel de los pares, porque ciertamente yo he visto como que los viejitos al final, cuando ya casi que quedan con su pareja y esa es como su par y ya se muere la señora y ya, digamos, aquí en el país, aparte, digamos, bueno, sé que existe está el Paipán, pero ¿qué otros, digamos, centros o a qué otras instituciones pueden, digamos, acudir las personas, ya sea adultas mayores o personas que vivan con gente adulta mayor y que tal vez después de la pandemia, digamos, quisieran decir, bueno, quiero averiguar más para cuidar mejor a mi abuelo o para yo entenderme mejor yo después cuando ya vaya a estar mayor? ¿A dónde puede uno acudir, digamos, a averiguar un poco más sobre la tercera edad en Costa Rica? Sí, sobre las personas mayores todas las universidades, las cinco universidades públicas tienen programas para mayores, todas. La UTN, la UNED, toda la UCR, todas las 5 universidades públicas. AGECO tiene por su lado. Los centros diurnos, algunos tienen inclusive actividades no solo para los que están allí, sino que las abren al público. La misma universidad tiene muchos cursos y en algunas facultades, cursos de computación, la parte de informática, no sé, Mauricio, si querés anotar algo más, pero hay muchas ONGs que están trabajando persona mayor, hay muchas instituciones y si quieren algo como más fundamentado gerontológicamente, ¿verdad? Que esté más, pues están los programas de las 5 universidades públicas. No sé, Mau. Sí, también podríamos agregar la participación comunitaria en grupos comunales que hay, asociados también a arquidiócesis o Iglesia Católica. También hay algunos programas en centros de salud, sean regionales del Ministerio o de la Caja del Seguro Social, que, digamos, algunos profesionales trabajan o dirigen grupos de adultos mayores o de actividad física o de fisioterapia o de o dan charlas también. El Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología también tiene un programa como de extensión a la comunidad, donde dan charlas. Yo creo que Costa Rica, dentro de la región y a nivel latinoamericano, sí, por supuesto que hay carencias y tenemos mucho que seguir trabajando, pero hay bastante desarrollo en programas, en lo programático.
Además pues hemos ratificado la Convención, ¿verdad?, Latinoamericana de Derechos. Es de los pocos países en la región, o sea, creo que El Salvador y nosotros y ya. Por lo menos Uruguay. en Centroamérica, Uruguay, México, no sé. Es decir, o sea, que estamos a la vanguardia desde hace años en este tema. Y bueno, volvemos al punto de qué va a pasar durante y luego de la pandemia. Pero Claro. Pero todo esto nos cambia. actualmente, inclusive actualmente a nivel virtual, vieras que hay muchísimas charlas y talleres y cosas para las personas adultas mayores. Sí, sí, Hay sí, infinidad, estamos, claro. digamos, como complementándonos, pero hay montones. La gente mayor me dice a mí, oye, es que tengo que escoger entre las dos cosas y yo quiero estar en esta, pero también en la otra, porque hay mucho a nivel virtual. Sí. Bueno, que pero entonces sí tienen acceso, es decir, porque yo dentro de mi, ¿verdad? De mis prejuicios diría, no se conectan a la tablet, o por lo menos por lo que he visto de Sí. mis abuelitos, de por lo menos Ahí. mis adultos mayores, a ellos les cuesta un poco la cosa de la tecnología, pero das bueno, en el yo ya punto. estoy hablando de personas de 90 años y estamos de acuerdo en que estamos hablando de personas que pueden ser de 60 hasta más, ¿verdad? Das en inclusive un punto lo del tema de la accesibilidad, digamos, de sí. la accesibilidad. Esto hace que sí, de ahora en adelante hay que pensar en que ya no es posible por derechos, o sea, por derechos humanos, que las personas mayores no tengan acceso, ¿verdad? Es que esto no se cuestiona con los niños, ¿verdad? ¿Cómo es posible que los niños, o sea, pero con adultos mayores, por Dios, es igual, es un tema de un derecho. Y sí, hay que trabajar mucho en esto, en desarrollar proyectos y programas, qué sé yo, para sensibilizar y romper esas barreras tecnológicas. Además, en un país donde realmente tenemos mucho acceso en casi todo el país, ¿no? De Internet y los dispositivos hoy en día cada vez son más baratos. Triste por la basura que generan, pero también es un asunto de derechos, ¿no? Yo, perdón, quisiera aportar un ejemplo en cuanto a esto que acaba de decir Jimé y Mauricio de la accesibilidad. Bueno, mi abuelito materno tiene 87 años y digamos, él era como ese señor de la película súper activo, ¿verdad? Todos los fines de semana, con sus 86, 87 años, salía a bailar con sus amigas, ¿verdad? Y pues con la pandemia de ahí, ¿verdad? Ahora está en la casa. Y creo que aquí es como parte del apoyo de la familia, ¿verdad? Y de la sensibilización de no verlos como niños, sino que están todavía, o sea, que es una persona adulta que es libre y que tiene, está sana, digamos, y puede hacerlo, puede salir y hacer estas otras cosas. Entonces, como parte de eso también en la familia, le dimos una tablet y estamos enseñándole a que se comunique con nosotros con videollamadas. Él está súper emocionado y lo está logrando, ¿verdad? Cuesta un poco porque obviamente esta facilidad tecnológica es diferente en ellos, ¿verdad? Porque es todo un cambio y yo digo que ahora los niños vienen con esa facilidad, hasta mí, digamos, mi hijo me gana en eso, apenas tiene 6 años, pero es parte de la actitud y del apoyo de la familia también, ¿verdad? Creo que es parte de la sensibilidad que nos estaba diciendo Mauricio, porque es decirle, abuelo, mira, abuelo, quiere hacerlo, y él, sí, yo quiero. Él le dice, esos mensajes de humo que tiran ustedes por ¿verdad? Por la tablet. Les facilitamos un dispositivo y ahí está, ¿verdad? Con el apoyo de nosotros, pues aprendiendo. Entonces, claro, creo que es parte de eso. Una de las realidades de muchas personas mayores de la soledad, que al principio empezamos con eso, hablando, pero, o sea, en muchos países eso se convierte en un problema de salud pública. Mucha gente muriendo sola. O las tasas de suicidio mayores son altas también. En este caso, en Costa Rica tenemos una estructura familiar que multigeneracionales se suelen vivir en familias con muchas generaciones en la misma casa. Eso está cambiando también. Sí, ¿por qué cambia? Porque la gente envejece y en muchas familias ya muchos mayores están viviendo solos. Entonces el acceso a la tecnología resulta una necesidad básica, ya no es algo de que por ahí tengo un dispositivo y voy a ver qué hago, sino es que mucha gente sobrevive por eso, porque tiene contacto con alguien que por lo menos le pueda oír
¿verdad? Y Y ahora es contarle comunicación básica. Y Claro. lo que pasa es que, digamos, eso sería entrar en un tema que a mí me desborda, digámoslo así, ¿verdad? Y es la situación de la, violencia. esta pandemia lo que hizo fue desnudar la estructura que estábamos viviendo y que no se mostraba. Y es una estructura en la cual la gente mayor, la mayoría, porque así sucedió en el programa nuestro, no tienen recursos para la accesibilidad tecnológica. No tienen plata para comprar un dispositivo, no tienen dinero para pagar el internet, no tienen dinero para tener un buen teléfono. O sea, durante la pandemia se desnudaron esas realidades de carencias de las personas mayores. Una de ellas fue la deuda tan inmensa que tenemos con ellos en la parte de la parte tecnológica, ¿verdad? Del manejo de TICs, y que no lo hemos podido hacer gracias a ¿qué? Sí, porque yo no voy a enseñarle cómo manejar una tablet a una persona que no tiene una tablet y que no tiene los recursos para conseguir una tablet. ¿Cómo hago yo? Como sociedad también tenemos que ver que también se desnudó el estado de precario en cuanto a la parte económica en la que las personas mayores estaban viviendo. En el programa nuestro, yo le puedo decir a usted que el 40% está conectado con nosotros, pero el otro porcentaje no pueden porque son amas de casa que no trabajaban, trabajaban fuera, ¿verdad? Que solo trabajaban de parte en su casa o vendiendo lo que hacían en el programa o vendiendo comida o algo así de ese tipo, pero sí esa desnudez de esa realidad de la gente mayor, creo que no es solo decir, bueno, propongamos la capacitación para TICs en las personas adultas mayores. Acabo de participar de un libro donde estaban varios países de América, en que se demuestra que la gente mayor, ellas quieren aprender, el sentido de querer aprender sí lo tienen, ellos desean aprender, quieren aprender a manejar tecnología, quieren aprender a tener, pero también quieren cómo tener esos dispositivos, ¿verdad? Claro. Y ahí donde me lleva a la otra parte de la película, para no perdernos, ¿verdad? Que es que como hablaba la compañera, yo creo que fue Fabiola, que la persona adulta mayor, bueno, sus abuelos, a veces no creamos que estar en soledad quiere decir que ya hasta ahí todo. Yo en la soledad puedo tener mi proyecto de vida y puedo tener mi sentido de vida, puedo tener mi sentido de propósito en la vida. Los japoneses eso lo asumen mucho, ¿verdad? Inclusive... Pero nada más para diferenciar ahí, que una cosa es estar solo y otra sentirse solo, como Exacto. Porque cuando yo me siento solo es cuando ya perdí el sentido de propósito, sentido de vida, el famoso ikigai de los japoneses, que es uno de los tips de las zonas azules, que cuando yo tengo un propósito de vida y cada mañana me levanto con un objetivo de vida que no necesariamente está ligado al estar rodeado de gente, yo puedo levantarme en mi casa solo, como dice Mauricio, no sentirme sola, ok, estoy sola porque no hay nada, pero puedo tener plantas, un jardín, unas rosas, una mascota, alguien a quien tengo que llamar, a una vecina con la que converso ahí desde el patio, no muy cerca, pero por lo menos hablo, o tengo algo, pero no perder el sentido de vida. ¿Qué es lo que logran estos personajes de la película? Ellos juntos encuentran, Don Lino y Don Larry, un proyecto, un objetivo que era, por un lado, ver qué era de Maruja y por el otro lado buscar a Steph. A las dos mujeres se les convirtió en un único propósito. Y entonces eso les generó vida y siguieron adelante. Lo que pasa es que Larry colapsa, ¿verdad? Pero eso es otro tema que tal vez Mauricio nos diga. No, básicamente es que también se deja ver, ¿verdad? La conciencia, el tener claro quién era él y sus múltiples, digamos, duelos sin resolver y darse cuenta que igual era una persona sola, que no tenía claro para dónde iba y que, bueno, al final, pues su realidad de choque lo llevó bueno, por lo menos a lo trágico, ¿no? De la muerte. Pero, digamos, el otro señor eso más bien lo agarró para el lado de voy a construir y voy a seguir adelante. Exacto. Sí, yo creo que
A ver, hay otros fenómenos ahí en la película interesantes que da cuenta de otras versiones de ser adulto mayor, como la señora mayor institucionalizada, como la persona mayor Con Alzheimer. con Alzheimer, o situaciones como violencia patrimonial, cuando don Lino dice, bueno, pero porque usted me quiere solo por mi casa, ¿verdad? Eso en el contexto cubano significa algo, porque ellos no, bueno, ahorita ya se puede vender las casas, pero antes no, en ese momento no se podía. O sea, se pasan de familia a familia, eso es una historia compleja ahí, pero sí, o sea, es que es cierto. Eh, eh, Al final esas cosas pasan, ¿no? Y muchas veces la familia se acerca por interés, por algún tipo de interés, no por otras razones, digamos, más emocionales o de cariño o aprecio, ¿no? O cuido. Entonces, yo creo que sí. Ajá, adelante. Sí, ¿no? Y lo lindo de la película es el epitafio, ¿verdad? Cómo lo cambia. El epitafio, Lino cambia el epitafio de su esposa. Decía Maruja, o sea, toda la divinidad, y después le pone bolerista, no sé qué cubana. Claro. O sea, le cambió el epitafio. Eso es muy significativo, porque no era para que lo viera Maruja, era para recordarlo él. De que había otra realidad. Que había otra vida ahí. Que tenía que aceptarla. Y hacer una tregua con el pasado y seguir para adelante. Y él se asume ahí, él se asume como otro, bueno, como otro que él ¿verdad? Se pone el sombrero y uno ve como que se asume como, digo, no es otra persona, pero sí con otra actitud, otro impulso de vida. Claro, y ahí uno ve cómo se conectaron las dos vidas, porque vean que Larry quiso tener algo con Maruja, no lo logró tener, entonces Lino al final va a tener algo con Esther, vean. Sí, cierto, sí. Es interesante esta parte bueno, Y yo solo como por curiosidad quería saber nada más, porque esta película yo no había tenido oportunidad de verla hasta hace unos días, que bueno, que estábamos como con esto de la plataforma y escogiendo las películas. Y solo como por mera curiosidad, a mí me gustaría preguntarle a Maribel y a Mauricio si digamos, si ustedes compartirían esta película con personas, ¿cómo es? Adultas mayores, ¿cómo es que lo tengo que decir bien? No es de la tercera edad, ¿verdad? Adulta mayores. O personas mayores. Personas mayores. O sea, que digas tercera edad, estás refiriéndose solo a un grupo. O sea, la gente que está de 60 a 75. Si usted habla de persona adulta mayor, estás hablando de todo el rango. Perfecto. Es decir, ¿a ustedes les parece como que esta película es una película que la gente se sienta como identificada un poco ya más acercándose a no a edades como la mía, digamos? ¿Les parece que es una buena peli, digamos, para próximos foros? Que se puede compartir, que da pie para que las personas puedan hablar y reflexionar sobre ellos mismos. Sí, inclusive sobre la nueva, digamos, bueno, nueva no, pero esta realidad que para la gente mayor ha resultado un poco obstáculo, y es la parte de la orientación sexual, ¿verdad? El asumir esas situaciones, ahí se refleja bastante la parte de la sexualidad en la persona mayor. Se tomaría para hablar de la sexualidad en la persona mayor, para la resolución de los duelos, para la aceptación. Sí, coincido que la sexualidad es un tema, bueno, un buen ejemplo, ¿no? Es bien complejo, ¿verdad? Hablar de la sexualidad en los adultos mayores, como que uno anula que uno sigue teniendo un cuerpo, ¿verdad? Y que siguen habiendo deseos y motivaciones físicas y biológicas también, que no sé cómo funcionarán, pero me imagino que sí las hay. Básicamente se asume que no hay, ¿no? Que se quitan, ¿verdad? Exacto. Sí. Bueno, yo no sé si querían como mencionar algo más sobre la película, sobre los adultos mayores. Me parece que nos hizo falta un poquito de tiempo para hablar sobre las zonas azules. Pero bueno, no sé si cerramos un poquito o si alguien tenía alguna pregunta, comentario, no sé, Adri, vos me decís también cómo lo ves el tiempo. Bien.
seguimos un poquito más como las conclusiones, no sé, Sí, bueno, yo sí quería agregar bueno, algo, Pamela, algo ¿ves? por ahí. Sí, digamos, de lo que decía Fabiola, referente a, digamos, y también Maribel, lo que es el aprendizaje del adulto mayor. Pero yo también me voy por el lado del contexto, porque uno puede decir, quieren aprender, ellos quieren saber cómo utilizar un aparato electrónico, pero hay otros casos en que también la misma sociedad o el contexto en el que ese adulto mayor está, no sé, como lo dirige a que no, él no va a poder usarlo, como de que no, usted ya es adulto mayor y ya un adulto mayor no lo puede usar, no sabe usarlo. Entonces, también yo me he visto como en situaciones en las que yo quiero enseñarle a un adulto mayor cómo usar un teléfono, cómo enviar un mensaje, inclusive un audio, y, no, sin prender el teléfono, sin tan siquiera tener la iniciativa de usarlo, lo primero que dicen es como, no, es que yo no sé usar eso. Es que la tecnología no son para los adultos. Entonces, sí, eso va también como de acuerdo al contexto en el que se encuentra el adulto mayor, porque sí tenemos a unos que están muy emocionados y motivados al aprender, y el otro lado donde están los otros que dicen que esa parte no es para ellos. Es que precisamente los mitos y estereotipos son los que nos hacen construir nuestra manera de envejecer y ser viejos, porque así es. O sea, si la persona mayor tiene mitos y estereotipos, ella misma va a reproducir, es una profecía cumplida la que tiene sobre su vida, entonces va a seguir creyendo que es inútil, que no puede, que no aprende, que no el otro, y lo que tenemos que hacer es, como veníamos haciendo antes de la pandemia, era ir rompiendo esos mitos y estereotipos, no solo en la sociedad en general, sino en las mismas personas adultas mayores. Digamos, la palabra empoderamiento es muy manoseada, pero bueno, darles el poder de que su autonomía es una y que puede decidir sobre su vida y que no le importe lo que dice la gente, sino que le importe lo que dentro de su pensamiento, principios y valores tiene. O sea, que si quiere ser feliz, como en la película, ¿verdad? ¿Quién quiere ser feliz? ¿Cómo quiere ser feliz? Y usted decide cómo usted quiere ser feliz. Usted se atiene a las responsabilidades, a las consecuencias, pero usted decide su felicidad o su momento de felicidad. Ok, quiero ser así y así siento que puedo tener felicidad en algunos momentos. Bueno, asúmalo, usted es autónomo, independiente. No piense que va a estar supeditado a la familia como Don Lino. Don Lino se desprendió de su familia. A él le importó que lo anduvieran persiguiendo porque no llegó a dormir. Eso él dijo, pero ¿qué le pasa? Hasta le reclamó lo de la casa. Imagínense, el estar con la otra persona y hablar y todo, y saber que la vida tiene tantos matices, le ayudó a Don Lino a tomar decisiones sobre su misma vida, al darse cuenta cómo eran las otras realidades, al saber que no podía seguir portando la máscara, porque había muchas máscaras, ¿no? Es que eso es lo lindo de esa película, que hay un montón de máscaras. Y también qué importante aprender, pienso yo, de que también, es decir, es un aprendizaje para nosotros mismos, creo yo, porque todos, es decir, si no nos morimos prontamente, todos en principio vamos a ser personas adultas mayores, ¿verdad? Y entonces creo que tenemos nosotros que ir aprendiendo que el mundo va a cambiar, ¿verdad? Y es una cosa que vamos a tener que asumir y que las cosas van a ir quizá mucho más rápido de como estamos acostumbrados y que van a haber aparatos que no vamos a conocer o que nos van a sobrepasar un poco, pero que nosotros también nos tenemos que acordar de como Pame se acuerda, como Pame tal vez se acuerden en ese momento de cuando le quiso enseñar a su abuelo o a su tío, no sé, y cuando le dijo que no. Es decir, un poco también asumirse que uno va a ser persona mayor y tener como esta claridad de que nosotros tenemos que ir haciendo cositas por nuestra, así como pagamos una pensión, digamos, con dinero, también ir haciendo un ejercicios mentales para que cuando nos llegue a nosotros este momento no nos llegue de sorpresa y nos sintamos como que, ay, no, ya se me fue la juventud y ya no sé qué hacer, ¿verdad? Pienso que también el tratar el tema de la vejez también tiene que ser desde la vejez, desde que uno está joven, creo yo, ¿verdad? Y que a veces cuesta mucho, no lo hablamos a veces así. Eso es lo que yo les digo a mis estudiantes, el grupo que yo tengo general es que les doy un curso que llama La imagen de la persona mayor. Yo les digo, mira, aquí el curso vamos a hablar de gente mayor, sí, pero la mayoría lo que quiero que entiendan es lo siguiente.
Todo lo que vamos a aprender es para que usted lo empiece a aplicar desde ahora, porque usted está construyendo su vejez. Si usted no quiere ser un señor adulto mayor, amargado, deteriorado, bueno, empiece a hacer ahora, porque todas las decisiones que usted tome ahora, ¿verdad? Y les paso un documental, que es un muchacho que toma decisiones bastante erróneas y tiene o sea, cómo va programando su envejecimiento, es su vejez. Y entonces, a partir del envejecimiento, ¿verdad? Entonces yo les digo, bueno, ustedes ahora tienen 16, 17 años, pero todo lo que hagan ahora, todas las decisiones que tomen con respecto a su salud, ustedes lo van a ver reflejado en su vejez. Así es que empiecen a construir, porque si quieren algo bonito, tienen que empezar ya, ¿verdad? Sí, el concepto de envejecimiento es tal cual, o sea, es la visión del proceso, del ciclo vital, y como dijo María, no es que es el hablar de personas mayores y, por ejemplo, yo que estudio el tema, no tengo que tener, digamos, muchos años para entender de qué se trata, ¿no? Porque yo, digamos, estoy envejeciendo. Entonces, por supuesto que yo esperaría que lo que hago ahora tenga implicaciones a futuro. Y de eso se trata, ¿no? De tenerlo claro. A veces no nos salen las cosas, pero si lo tenemos claro, pues por lo menos vamos teniendo plan A, plan B, plan C, y ahí vamos, ¿no? No, y incluso también está como ese sentimiento de que ustedes mencionaban anteriormente de pérdida, del que cuando yo voy a ser adulto mayor, ya no voy a hacer las actividades que solía hacer cuando estaba joven o cuando era un adulto. Entonces, está ese sentimiento de pérdida de que, ay no, cuando yo ya envejezca ya no voy a poder salir a correr o ya no voy a hacer mis actividades que yo hacía normalmente. Claro, y ahí tampoco es idealizar la vejez como un momento también, una tendencia del ciudadano de oro, la jubilación, y feliz y todo el mundo va a tener plata y vamos a pasear y, ¿verdad? No necesariamente, ¿no? Eso, o sea, puedo yo construir una vejez, ¿verdad? Eso no es tan fácil como decía ahora María, hay que, digamos, estamos cotizando por una pensión, los sistemas de pensiones están en crisis, o sea, aquí hay cosas que no dependen de mí. Y otras que sí dependen de mí. Si yo tengo claro lo que depende de mí, pues voy construyendo eso. Y lo otro, pues vamos a ir ahí adaptándonos a lo que pasa y desarrollando capacidades de adaptación, claro está. Una de esas es la red social y la red de apoyo. O sea, está clarísimo que si envejecemos con gente que es significativa y que nos acompaña durante la vida, no es un montón de gente, sino la gente que realmente nos sirve, hay muchísima predicción de salud en la vejez por eso. Y entonces, realmente acá tampoco es idealizar, como digo, pero para cerrar esa idea, ni tampoco verlo en términos de estereotipados. O sea, el estereotipo positivo es el adulto mayor que es maratonista y que a los 90 años está corriendo, ¿verdad? 40 kilómetros todas las semanas. El que está pegado en la cama con un oxígeno, tampoco. O sea, es que ninguno de los dos extremos, ¿verdad? Porque la mayoría de la gente envejece, las descripciones de las epidemiológicas es que envejecen normalmente. Eso normal es que eventualmente vamos a tener alguna enfermedad de estas que adquirimos a lo largo del ciclo vital, que eso depende de la región, lo que coman, lo que haga ejercicio físico, la genética, un montón de cosas, que por un lado son la diabetes, el otro la hipertensión, por el otro lado, no sé. Ese tipo de cosas tenemos que administrarlas y saber, digamos, vivir con ellas. Pero hay otras cosas que no necesariamente son, ¿verdad? Son, como decía Maribel, profecías autocumplidas, ¿verdad? Es que yo ya no puedo tal cosa, como decía ahora Pamela, yo no puedo prender una computadora, yo no soy ser humano, esa cosa me habla no sé qué idioma, entonces yo ya no puedo hacer. Y claro, ahí estamos con el estereotipo y los yo ya no, y yo soy mi propio enemigo. Bueno, pero ¿qué tan fuerte esto para uno en el mismo presente, Mauricio? Pienso yo, porque claro, a mí me pasa ahorita, con esto del Zoom, te lo digo, que yo le he dicho todas las veces a las chicas, yo no soy la que voy a compartir la presentación inicial, porque yo no sé cómo se comparte, es en serio, se los he dicho todas las veces y hoy otra vez lo volví a hacer. Y entonces son esas pequeñas cositas que uno ya se va poniendo en la cabeza y uno dice, ven, yo me estoy dejando que otra persona lo haga por mí. Y yo pienso que cuando uno se va haciendo ya adulto mayor es cuando uno va dejando que la otra persona haga cosas porque uno cree que ya la tecnología lo sobrepasó y ya uno no puede hacer nada más.
No, uno tiene que intentar hacerlo hasta que ya de verdad no pueda. Esas son lecciones, veo, hoy aprendí una lección. La Hoy tuve una perseverancia, lección, la ¿no? perseverancia. Porque uno se va dejando, porque uno dice, no, esto yo no lo entiendo la tecnología. Y así luego uno también quiere que el abuelito agarre el teléfono, ¿verdad? Es que también son dobles discursos que uno tiene que tener cuidado para con uno, que al final uno va a ser, yo voy a ser mi viejita responsable de mí. Listo. Exacto. Sí. Perfecto. Buen cierre. Exacto. Bueno, yo quería agradecerles tanto a doña Maribel, ¿verdad? Que se conectó el día de hoy con nosotros y así también a Mauricio, ¿verdad? Que con su conocimiento nos acompañaron esta tarde. Entonces, bueno, de parte de Cine en el Campus, así como del subsistema de bibliotecas de la Facultad de Ciencias Sociales, les agradecemos su compañía. También, bueno, quiero agradecerle a Pame por haberse conectado, a Errol por haberse conectado también con nosotros el día de hoy. Y les recordamos que, bueno, estamos en nuestra última semana, bueno, en nuestro último mes de foros virtuales, pero que la otra semana tenemos también uno a las 4 p.m. con la película que se llama Los Caminos de Aiza, de Rolando Díaz. Estamos tratando ahí el tema de la salud mental y se pueden conectar con nosotros a partir de las 4 p.m. Me está diciendo que tengo internet inestable. Entonces, bueno, muchas gracias y espero que estén muy bien, que pasen muy bonita tarde. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta Gracias. luego. Muchas Hasta gracias. luego. Buenas Chao. tardes. Hasta luego. Buenas Gracias. tardes. Buenas Gracias. tardes.